Les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, primero es la salvación y luego el bautismo. La salvación y luego el bautismo. Amén. La salvación y luego el bautismo. Vamos a orar de una vez antes de empezar la lección. Okay, Señor, te damos gracias por este día. Bendiga, Señor, la lección. Prepáranos, Señor. Necesitamos escuchar de ti en esta mañana. Sigues hablando con nosotros. Necesitamos, Señor, ser transformados. No solamente llegar y escuchar y ser religiosos. Aquí no es una iglesia católica. Aquí es una iglesia de Jesucristo. Y necesitamos ser cambiados y moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hables con nosotros aquí en esta mañana. En nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Muy bien, puesto para asiento. Entonces, si falta la lección número 5, levante la mano. Buenos días. Empezamos a las 11. Si no se acuerdan, esta semana empezamos a las 11. Desde hoy empezamos a las 11. ¿Ok? Entonces, estamos en la lección número 5 acerca del bautismo. Usted dice, hemos sido bautizados, pastor. Qué bendición, pero vamos a estudiar acerca del bautismo. Es algo muy importante entender. ¿Okay? Hay mucha confusión, si somos honestos, hay mucha confusión hoy en día acerca del bautismo, porque quiero mencionar, antes de empezar a leer la lectura, hay que entender, hermanos, hay que entender. No hay 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 10 iglesias de Jesucristo. Hay una nomás. Hay una nomás. Es la iglesia bautista. Si una iglesia bautista empieza a enseñar una falsa doctrina, entonces ya no es iglesia de Jesucristo, a menos que se arrepienta. Porque Apocalipsis dice que había unas iglesias ya enseñando mal, y Cristo les dio chance para arrepentirse, o si no, iba a quitar la luz, el candelero, ¿no dice la Biblia? Iba a quitar la luz. Entonces, ¿qué significa? ¿Que la iglesia sigue adelante? Sí, pero sin Cristo. ¿Sí me están escuchando? Hay muchas iglesias hoy en día que están, o gente que está reunida, pero sin Cristo Jesús. ¿Me están escuchando? Ahí están, pero sin Cristo Jesús. Entonces, vamos a ir a Mateo 28. Ya leemos aquí, Juan era el primero en bautizar, ¿verdad? El primero en bautizar. Él predicó arrepentimiento, ser salvo y luego bautizado. Salvo y bautizado. ¿Ok? Vamos a Mateo 28. Y vamos a empezar a leer la lectura. Dice, primero, el bautismo es el primer paso de obediencia después de la salvación. ¿Escuchó bien? El bautismo es el primer paso de obediencia después de la salvación. En la Biblia, Juan el Bautista, Jesucristo y los apóstoles siempre predicaron la salvación y después el bautismo. ¿Okay? Siempre fue así. Juan el Bautista, Jesucristo, todos los apóstoles predicaron la salvación y después el bautismo. Estamos en Mateo 28. Ya vimos a Juan y vamos a ver aquí lo que dice Jesucristo. Juan 28, 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Okay? Después de que resucitó de la tumba, él se apareció varias veces a los apóstoles, y aquí está hablando con su iglesia. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Okay? Él no dijo que está con todo que dice el cristiano. ¿Escuchó bien? Es algo que debe entender bien claro y directo. Él dijo, estoy con vosotros, estoy con ustedes hasta el fin del mundo, con su iglesia. Eso es algo que debe captar y debe agarrar fuertemente. No había 2 o 3 o 4 o 5 o 6 iglesias diferentes en el tiempo de Jesucristo. Había una sola iglesia con una sola doctrina.
una sola enseñanza, ¿ok? Y en el Nuevo Testamento también. Después, sabemos, entre 200 años, 300 años, empezaron a haber iglesias falsas, ¿ok? Bueno, en el tiempo del Nuevo Testamento, ellos avisaron, ¿no? Pablo avisó después de su muerte que iba a entrar unos lobos rapaces y que iban a entrar doctrinas falsas y cosas así. Sí llegó el momento que había doctrinas falsas, ¿ok? Pero yo estoy hablando de iglesias enteras falsas. Pasó tiempo después. Entonces, había una sola iglesia, una sola doctrina, ¿ok? Una sola enseñanza. Jesucristo dio, hermano mío, la autoridad solamente a su iglesia a bautizar. Entonces, si alguien se bautiza en una iglesia que no es de Jesucristo, su bautismo no es válido. Su bautismo no es válido. Usted puede bautizarse 1000 veces y su bautismo no es válido, ¿ok? En ninguna manera. Usted dice, ¿por qué bauticen? Bueno, es que ellos creen que tienen la verdad. Es que ellos creen que tienen autoridad, pero no lo tienen. Y nadie le ha enseñado, a lo mejor. Nadie le ha enseñado correctamente acerca de la palabra de Dios y ellos nomás hacen lo que piensan, ¿ok? Vamos a Hechos 2. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Okay, Hechos 2:38. Una vez alguien dijo, ¿y por qué la gente se salva en otras iglesias? Es buena pregunta. La respuesta sería que la palabra de Dios es la palabra de Dios y no regresará vacía. Y Dios va a salvar cuando hay palabra de Dios. ¿Se me está escuchando? Puede ser que Dios nos salva por el pastor. Dios nos salva por la persona. Nosotros vamos y presentamos el plan de Él, la palabra de Él, no nuestra palabra. ¿Me está escuchando? So, la gente va a ser salva porque escucha palabra de Dios y Dios convence y aquella persona recibe a Cristo. Eso no significa que la persona está bien con Dios. ¿Me está escuchando? Significa que es palabra de Dios y la obra es de Dios y la convicción es de Dios y la salvación es de Dios. Amén. No es de nosotros en ninguna forma. ¿Ok? Vamos a Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Escuchó lo que dijo Pedro? Predicó así Cristo, predicó así Juan, y aquí está predicando Pedro, un apóstol de Jesucristo, un seguidor, un discípulo de la iglesia de Jesucristo. Él dice la Biblia, Pedro les dijo en el 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No está hablando de todo a una vez, ¿ok? Usted necesita entender que hay signos allá que nos enseñan que arrepentidos, ¿verdad? Para perdón de pecados. Bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo. Las dos cosas van juntas, ¿ok? Por eso hay signos aquí en la oración. No es que el bautismo es para perdón de pecados, ¿ok? Dice aquí la Biblia en el 20:18, Hechos 20:18, estamos en la lectura, Hechos 20:18. Ay, me infectaron. No se crea, no se crea. Algunos estaban enfermos. Ay. Yo digo es vejez nomás. Hechos 20:18. Amén. Cuando uno se hace viejito, pues así es. Hechos 20:18. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me ha comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido sobre por acechanzas de los judíos. Y como nada de que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios. Que dijo el apóstol Pablo, que nosotros debemos arrepentirnos. Y dice, y de la fe
en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces Pablo también predicaba arrepiéntase. Pablo no se enfocaba mucho en el bautismo. Ahorita vamos a ver un versículo donde Pablo dice, he bautizado la casa de Estéfanas, Gallo y algunos, pero sabe que no vine para bautizar, pero para predicar el Evangelio. Amén. Su enfoque siempre fue en predicar el Evangelio y no en el bautismo, pero él practicaba, digo yo, lo que enseña la Biblia. Primero la salvación y luego el bautismo. Primero la salvación y luego el bautismo. Así fue Juan, así fue Jesucristo, Pedro, Pablo, todos los apóstoles. ¿Okay? Dice aquí en la lectura también practicaron el bautismo por inmersión. So, después de la salvación, bautizaron por inmersión. Vamos a Mateo 3. Mateo 3. ¿Okay? Como no había 5, 10, 15 iglesias diferentes en el tiempo de Jesucristo, con autoridad de predicar y enseñar la palabra y bautizar y todo eso. Bueno, había una sola iglesia que tenía autoridad para bautizar. Una sola iglesia que tenía autoridad para bautizar. Mateo 3:13. Ya estamos. Mateo 3:13. Dice entonces Jesús vino, de Galilea a Juan al Jordán para ser ¿qué? Bautizado por él. O sea, okay. Entonces mi pregunta sería, ¿quién mandó a Juan? Juan tenía autoridad para bautizar ¿de parte de quién? De parte de Dios. Dios lo llamó, Dios lo envió, ¿verdad? Para hacer su obra, para preparar el camino del Señor. Y él preparó el camino del Señor. Y la verdad lo que hizo es que Juan vino y predicaba. Y había gente salva, bautizada. Y él se juntaba un grupito para Jesucristo. Y cuando vino Jesucristo ya tenía un grupito con quien empezar. Los apóstoles ya eran salvos y bautizados. Entonces siguieron a Jesucristo cuando él pasó por el lago de Genesaret, el lago de Galilea. Dijo, ven en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ya estaban listos. Ya estaban preparados. Entonces, la Biblia dice, hermano, entonces Jesús, el 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, eso sí es bueno, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene, cumplamos toda justicia, la palabra de Dios. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Entonces rociar no funciona. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, obviamente Dios estaba indicando, aquí está mi Hijo, hay que escucharlo, ¿verdad? Una señal. Entonces, Juan practicaba el bautismo por inmersión, bajo el agua. Pero quiero enfatizar de nuevo, Juan fue enviado por Dios, tenía autoridad para bautizar. Después, Jesucristo, puede ser que él bautizaba, la Biblia no es muy claro, pero sus apóstoles sí, dice la Biblia, que bautizaron más discípulos que Juan. Entonces, Juan bautizaba, vamos a decir Jesucristo bautizaba, vamos a decir los apóstoles bautizaron, todos ellos bajo el agua, pero con autoridad. ¿Se me está escuchando? Con autoridad. Les dije antes, cuando yo enseñaba lección 5 antes, porque he enseñado como 2 veces antes esta lección acerca del bautismo. Había un hermano en la iglesia en Wichita, Kansas, donde nosotros empezamos un ministerio hispano, se llama Iglesia Bautista Betel. El hermano se llama Marcos. Marcos vino a mí un día y sabiendo que, bueno, yo era pastor de los hispanos y sabía que yo iba a ser misionero, me habló y me dijo, pastor, o Juan, siempre me dijo Juan, ¿sabe qué? Me voy a bautizar. Yo dije, Marcos, ¿qué pasa? Usted dice que ya fue salvo y bautizado en otra iglesia bautista independiente fundamental como nosotros, ya está bien su bautismo. Dice, no, el pastor predicó el otro día acerca del bautismo, Dios tocó mi corazón.
Yo dije, wow, ¿cómo te tocó tu corazón? Dice, sí, en serio. Dice, yo fui investigando cómo la iglesia fue iniciada, donde yo fui salva. Y dice, el pastor se enojó con su pastor y dijo un día, ¿sabe qué? Vamos a empezar una iglesia y nos vamos. Y robó la mitad de los hermanos y se fue. Así no funciona. Una iglesia de Jesucristo así no funciona. Nunca. 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 Un hermano aquí se enoja y dice, me voy a empezar. Eso no es de Dios. Y no tiene autoridad. La autoridad viene de parte de Dios, número uno, que es llamado ser pastor. Y dos, la iglesia le ordena, el pastor, los diáconos, y la iglesia le autoriza, le envía. Usted dice, ¿dónde está en la Biblia? Pablo, iglesia de Antioquía, Cristo, cuando envió de 2 en 2, el pastor de la iglesia. ¿Me está escuchando, hermano? Entonces, no cualquier iglesia es iglesia de Jesucristo. Usted puede decir, no, pero tienen buenas intenciones, qué bueno, qué bendición. El diablo también sabe mucha Biblia, eso no significa que es salvo. Los demonios saben mucha Biblia, pero no significa que son salvos. Amén. Porque ellos están obrando para Dios. Amén. No estoy llamando a una persona un diablo. Estoy diciendo, muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones, pero estamos mal, estamos equivocados. ¿Okay? Y tenemos que hacer las cosas bien, correctamente, conforme a la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estamos? Mateo 3:13 ya hemos leído. Vamos a Hechos 2:40. Hechos 2:40. Hechos 2:40. Y este hermano, él dijo, Dios me convenció, Dios me habló y fue bautizado. Después me dijo, ya tengo paz. Yo hice lo correcto. La iglesia donde fui, gracias a Dios, me enseñaron la salvación correctamente. Él no perdió su salvación, pero su bautismo no era correcto porque la iglesia inició mal. ¿Se me entiende? Aunque tenga el nombre bautista independiente, eso no importa. Si la iglesia empieza mal o la iglesia está enseñando una falsa doctrina, no es una iglesia de Jesucristo. Hechos 2:40. ¿Ya estamos? Amén. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, Pedro, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia de Jesucristo. Entonces, Pedro practicaba lo mismo, la salvación y el bautismo, pero bautismo por inmersión. ¿Quién le dio autoridad para bautizar? Jesucristo y la iglesia de Jerusalén. Jesucristo y la iglesia de Jerusalén. Él tenía autoridad para bautizar. Él tenía autoridad para bautizar. Usted, tal vez alguien dice, pastor, lo que está enseñando es muy estricto, es muy recto, si quiere decir. Ok, el asunto, hermano, es que tenemos que enseñar la Biblia y no la que una persona cree. Amén. Y no la que uno piensa. Y lo malo, hermano, es que hay mucha confusión hoy en día. Y en lugar de buscar la verdad, nosotros buscamos la conveniencia. Hay que buscar la verdad. Y cuando Dios le habla, hay que obedecer. Amén. Hay que obedecer. Yo me acuerdo, les mencioné también, había un joven en la iglesia, en una iglesia donde fuimos a visitar como misioneros. Fuimos a comer con él después de un culto y empezó a platicar con nosotros y empezó a contarnos su historia. Y él dice, pastor, yo fui salvo aquí en esta iglesia, Bautista Independiente Fundamental, pero luego tomé un trabajo en otro estado. Y hermano, les digo de nuevo, si es de Dios que uno vaya a trabajar en otro lugar, en otro estado, en otra ciudad, va a haber una iglesia Bautista Independiente Fundamental allá que predique la verdad. Si no es así, no es de Dios. Amén. Porque Dios no nos mandará al desierto. Dios no nos mandará a un lugar donde no hay predicación, donde Amén. no hay iglesia. Esa es una tontada. Eso es del diablo. Entonces, mira, él dice, yo fui allá, no había iglesia. Él era recién salvo, no sabía mejor. Él era un bebé en Cristo Jesús, no sabía mejor. Se fue para allá. Dice, la única iglesia que había era una iglesia pentecostal. So fuimos, él y su esposa. Fue a la iglesia
Él dice, quedaron un tiempo allá y con tiempo leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios, Dios le convenció que la iglesia estaba enseñando falsas doctrinas. Amén. Y él dice, yo estaba bajo convicción que andábamos nosotros enseñando falsas doctrinas. Él dice, yo fui al pastor y le dije, pastor, la verdad estamos enseñando mal. Y necesitamos nosotros arrepentirnos y enseñar lo correcto, lo que está en la Biblia. O sea, él no era nadie, no estudiaba en el instituto bíblico, no era pastor. Él simplemente era hermano de la iglesia y él leyendo la Biblia vio que estaban enseñando mal. ¿Sí me entiende la importancia de leer la Biblia? Amén. De ver lo que es correcto y incorrecto. Y él dijo así al pastor amablemente. El pastor le dijo, bueno, si no le gusta lo que estamos enseñando, puede salir. ¿Qué pastor? Amén. Entonces, dice, mire, aquí no vamos a cambiar. Es lo que me enseñaron en mi instituto bíblico. Cuando yo estudié para ser pastor, lo que me enseñaron es lo que voy a enseñar. Qué tontada, hermano. Es como decir, yo fui a un lugar religioso y me enseñaron unos ritos y quién sabe qué, y tengo que obedecer. No, yo obedezco la Biblia. Amén. No lo que el hombre dice. Amén. No. ¿Sí me está escuchando? En cuanto a la doctrina, en cuanto a la Biblia, no estoy, el pastor dijo que podemos desobedecer nuestras autoridades. No, estoy diciendo en cuanto a la salvación, el bautismo, el diezmo, la asistencia, todo, la doctrina de la Biblia, hermano, las doctrinas, vamos a obedecer palabra de Dios y no al hombre. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dije? Hechos 2:40, ya hemos leído, ¿verdad? Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia de Jesucristo. ¿Okay? Dice aquí la palabra bautizado significa sumergir o inundar completamente. ¿Okay? Sumergir o inundar completamente. No terminé la historia, tal vez no entendió todo. El hermano por convicción salió y regresó a la iglesia donde fue salvo. Y dice, ahora veo muchas cosas que están mal. Amén. Gracias a Dios que Dios le guió a la iglesia correcta. Amén. Hermanos, que falta hoja. Busque la hoja, por favor, para la hermana. Okay. Entonces dice la palabra bautizado significa sumergir o inundar completamente. Entonces, bíblicamente, una persona tiene que ser salva y después bautizada por inmersión. Okay, por medio de una iglesia de Jesucristo. La palabra inmersión significa el acto de poner en un fluido, yo puse en paréntesis líquido, porque no es una palabra que usamos, ¿verdad? Fluido, por debajo de la superficie, o sea, bajo el agua. Yo creo que es más claro así, ¿verdad? Cambié la lección un poco para que sea más, la lección sea más clara. ¿Ok? So, cuando uno es bautizado, debe ser después de la salvación. El pastor o la persona con quien habló, ¿verdad? O sea, si yo hablo con alguien, es mi responsabilidad de checar acerca de su salvación, a ver si es cierto que fueron salvos. Es su responsabilidad. Si usted habla con alguien acerca de la salvación, usted debe regresar y hablarle acerca del bautismo. Si hay algo de confusión, yo puedo ir y puedo hablarles acerca de la salvación de nuevo. Pero cada uno de nosotros que sabemos ganar almas, debemos nosotros también enseñar acerca del bautismo. No es trabajo solamente del pastor. ¿Okay? Mateo 28, la gran comisión, es a toda la iglesia de Jesucristo. Todos los miembros deben enseñar la salvación, el bautismo y ayudar también en el discipulado. ¿Okay? Dice aquí, número 2 o segundo, el bautismo fue un mandato de parte de Jesucristo a su iglesia. Por eso está en letras negritas, a su iglesia. ¿Okay? Si usted cree, y no quiero ofender, quiero simplemente educar. ¿Okay? Si usted cree, cualquier iglesia está bien, usted es ecuménico. Ecuménico significa que cualquier iglesia está bien, que todo está bien. Porque a veces hay uno que dice, uno diría así, no, la iglesia donde yo fui salvo está bien. Y esta iglesia aquí, está bien. Las demás no están bien. No, así no funciona. ¿Ok?
Al menos que la iglesia anterior era una iglesia bautista independiente fundamental que enseñaba bien, correctamente, bíblicamente. ¿Ok? Amén. Amén. Yo no, hermano, hay que entender también, el pastor no creyó, yo no hice toda la confusión. Ese es el diablo, ese es el trabajo del diablo. Yo estoy tratando de ayudarle a rectificar todo. Amén. A entender la verdad y ver la verdad. Amén, ese es mi trabajo. Dice aquí, el bautismo fue un mandato de parte de Jesucristo a su iglesia. Vamos a Mateo 28 de nuevo. Mateo 28. Lo que debemos hacer es apoyar misioneros y orar en cuanto a iglesias. Usted dice, en mi pueblo no hay. Pues tal vez usted vino aquí para ser salvo, bautizado y llamado a ser pastor. No, a mí me gusta aquí. Pues yo también me gustaba mucho en México, pero aquí estoy. Amén. Si yo vine aquí, usted puede ir allá. Amén. Amén. O sea, es posible, hermano. Es posible. Como yo dije como misionero, muchos me vinieron, me acercaron en las iglesias donde fuimos, hermano, puro hispano, diciendo, pastor, ¿por qué no vaya a Honduras? Pastor, ¿por qué no vaya a Guatemala? Pastor, ¿por qué no vaya? Y yo digo, ¿usted qué? Usted conoce a su gente mejor que yo. Usted le encanta la comida. Usted sabe dónde vivir, dónde trabajar. O sea, amén. Amén. No, hermano. Debemos estar dispuestos, todos. Dice aquí, Mateo 28, 16, de nuevo, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Cristo habló a su iglesia, hermano. Usted dice, eran apóstoles. Sí, cómo no. Eran hombres especiales para el tiempo indicado, pero eran también la iglesia de Jesucristo. Amén. Dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es muy importante, hermano, porque Dios puso toda autoridad para hacer todo en cuanto a la iglesia, en cuanto de todo, pero en cuanto a la iglesia también, en las manos de Jesucristo. Amén. Y solamente en las manos de Jesucristo. ¿Se me está escuchando? No en las manos de Buda o Mohamed o José Smith o otra persona. Dios puso toda autoridad en manos de Jesucristo. Él es cabeza de la iglesia. Él es el encargado de su iglesia, hermano. ¿Me está escuchando? No hay otra persona. Él dice, porque yo tengo toda potestad, porque yo tengo toda autoridad. Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y después de que sean salvos, porque así significa hacer discípulos, que sean salvos, dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, otra vez, con vosotros, con todos los loquitos que había, o con su iglesia. Con su iglesia. Dice hasta el fin del mundo. Amén. Usted dice, ¿cómo sabe que va a haber iglesia de Jesucristo hasta el fin del mundo? Cristo dijo. Amén. Cristo dijo. Amén. Amén. Y Cristo no es mentiroso. Cristo no es mentiroso. ¿Ok? Entonces, Él dio el mandato del bautismo, bueno, la salvación y el bautismo a su iglesia. Que es la gran comisión. Amén. Dice aquí, Él dijo a su iglesia que una persona debe ser bautizada después de la salvación y luego ser discipulado o enseñado toda la palabra de Dios. Otra vez, es trabajo de todos que son miembros de la iglesia. Después que Jesucristo regresó al cielo, su iglesia se quedó en Jerusalén y practicaba su mandato. Ya vimos algo en Hechos, pero vamos a regresar a Hechos. ¿Ok? Con Cristo, ellos fueron a todas partes, predicando a todas partes, ¿verdad? Pero aquí en Hechos, la iglesia se quedó en Jerusalén. Entonces dice Hechos 2:38, dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Otra vez, arrepentimiento y luego el bautismo. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya expliqué eso. Porque para vosotros es la promesa
y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba. Yo digo, hermano, eso es clave también. Uno no será salvo si Dios no está llamando a la salvación. ¿Me está escuchando? Dice la Biblia aquí. Porque hay gente que dice así, tú y tu casa. Yo he escuchado eso mucho. Tú y tu casa, tú y tu casa. Hermano, yo he conocido gente que tiene 30, 40 años, ¿verdad? Sin su esposo o esposa, y el hombre o la mujer se muere. Entonces, yo no puedo decir, oh sí, van a ser salvos. Es el deseo de Dios que todos sean salvos. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. Dios nunca va a forzar a nadie a recibir a Él, a su Hijo Jesucristo, como su único Señor y Salvador. Pero que Dios llama a uno a ser salvo, obviamente. Dios quiere que la gente sea salva. ¿Se me está escuchando? Porque mire, si usted piensa, estoy aquí porque, bueno, en mi corazón nació, no, perdóneme, no. Dios puso en su corazón buscar esta iglesia. Dios puso en su corazón recibir a su Hijo Jesucristo. ¿Me está escuchando? La obra es de Dios. Todo pasa por medio de Dios y el Espíritu Santo, no por uno. ¿Ok? ¿Me está escuchando? Ahora, si usted hace algo en la carne, es entre usted y Dios. Pero Dios es quien llama. Dice para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los que recibieron la palabra de Dios para la salvación, fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, hermano mío, siempre la iglesia de Jesucristo practicaba la salvación y luego el bautismo. ¿Ok? La salvación y el bautismo. Ayer tuve el privilegio de hablar con 3 hombres. Todos pasaron los hombres. Yo pensé que eran afroamericanos, ¿verdad? Porque eran negritos, ¿verdad? Para ser amable, eran bien pretitos. Muy buenos hombres, muy amables, muy tranquilos, muy respetuosos, gracias a Dios. Y yo pensé que eran afroamericanos, ¿verdad? Yo pensé así. Y yo creo que los demás pensaron así, ¿verdad? Y yo dije a él en inglés, hey, somebody speaks Spanish here? ¿Alguien habla español aquí en esta área? Y el hombre me quedó mirando. Y dije, pues tal vez no me escuchó bien. ¿Hay alguien aquí en esta área que habla español? Y luego dice, yo, oh, ¿en serio? Y empezamos a platicar. Muy buena persona, muy amable. Pero algo que me dijo, que muchos nos han dicho, ¿verdad? Dijo, estoy tratando, estoy en eso, acerca de la salvación. Yo digo, no. La Biblia nos enseña claramente cómo ser salvo. Le puedo enseñar amablemente cómo la Biblia dice que uno puede ser salvo. Sí, y escuchó bien. Puso muy buena atención. No tuvo tiempo, tuvo que salir a ir a Houston. Y ellos estaban empacando la van o la troca. So ellos salieron. Pero gracias a Dios yo pude darle todo el plan de la salvación. Porque él pensaba. Él dijo, yo fui a una iglesia en Honduras. Qué bueno, qué bendición. Pero no le enseñaron bien, porque él pensó que era para obras. Y le enseñé Efesios 2, 8 y 9. También que no es por obras, no es por tratar, es por ser salvo. Amén, en Jesucristo. Y solamente en Jesucristo. Y entonces, hermano mío, la salvación es así. El bautismo, hermano mío, es por medio de una iglesia de Jesucristo y solamente por iglesia de Jesucristo. Vamos a seguir adelante. Dice, los apóstoles practicaron el mandato de Jesucristo también. Bueno, ya vimos en Hechos 2:38, vamos a ver en Hechos 8:1. Vamos a Hechos 8:1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bueno, no querían salir de la iglesia de Jerusalén,
como deberían, como Cristo dijo en Hechos 1. Amén. So él tuvo que levantar una persecución y como fueron perseguidos, ya todos se esparcieron y fueron a anunciar el Evangelio. Amén. Amén. En todas partes. Dice, y a veces, hermanos, triste, a veces pienso yo, así, el cristiano hoy en día anda muy ligera en cuanto el cristiano de hace 30 años. El cristianismo hoy en día es muy ligero en cuanto hace años. Y como Dios es lo mismo ayer, hoy y mañana, no debemos cambiar. No debemos cambiar. Entonces, tal vez, a lo mejor, lo que necesitamos aquí en los Estados Unidos es algo de persecución. A lo mejor. Para que los hermanos vengan a todos los cultos. Cuando usted piense que va a morir o algo así, o no va a tener trabajo, o no va a tener comida, va a llegar. Porque hay necesidad. Amén. Cuando usted piense que tal vez van a venir a tu casa a recogerte, va a estar aquí. Amén. ¿Sabe que hay gente en otros estados que entran en las iglesias católicas y otras iglesias buscando seguridad, asilo? Porque los policías no entran. ¿Ah? Hermano, qué triste que tiene que llegar así para que alguien busque a Dios. Así no debe ser, hermano. Hazlo mientras que hay libertad. Amén. Hazlo mientras que hay libertad. Entonces, ¿dónde estamos? En el 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, sería bueno aquí en Lafayette si fuera así. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Dice el 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fueron salvos. O sea, la gente de aquel lugar, la gente fue salva. Amén. Y después de ser salva, la gente fue bautizada. ¿Me está escuchando? Entonces, hermano mío, yo sé que estamos repitiendo, pero yo no quiero que quede ninguna duda en su corazón, en su mente, de que la Biblia enseña es salvación, bautismo, salvación, bautismo, salvación, bautismo. Y también Cristo dio su orden, la gran comisión, a su iglesia. Y ahí está la iglesia de Jesucristo cumpliendo, hermano, con su orden. Ahí está la iglesia de Jesucristo cumpliendo con su orden. Yo digo, ¿y nosotros aquí qué, hermano? ¿Estamos cumpliendo? Ay, pastor, no somos iglesia de Jesucristo. ¿En serio? Yo pensé que sí. Si es así, ¿estamos cumpliendo todos con el orden? La mayoría tiene el pretexto, tengo que trabajar. Búscale un mejor trabajo, con el favor de Dios, para que no tengan que trabajar los sábados y domingos. Puede ser, hermano, que Dios obre. Dios obró en mi caso. Dios me ha ayudado siempre. Ya 26 años me ha ayudado, hermano. ¿Cómo no puede ayudar a usted? Amén. Amén. Lo que Dios hace en uno, hace lo mismo en todos los demás. O sea, usted y yo tenemos la misma salvación. Tenemos la misma salvación. Tenemos el mismo Dios, digo. Tenemos el mismo Jesucristo. Tenemos nosotros la misma enseñanza por medio de la palabra. Entonces no hay acepción de persona. Amén. No hay que decir, no, hombre, es que Dios no. Hey, lo que Dios hace por mí, hará por usted. Y lo que Dios hace para usted, hará por mí. Amén. No hay acepción. Es que lo queremos. Ese es el asunto. Amén. Amén. Porque cuando uno quiere, Dios abre puertas. Dios abre puertas. Amén. Dios abre puertas. Entonces, dice, los apóstoles practicaron el mandato de Jesucristo, ya vimos. Pablo el apóstol fuera del tiempo, practicó el mandato de Jesucristo también. Vamos a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Vamos a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, 14. Puedo mencionar rapidito, quiero mencionar, porque es algo muy importante. Yo no creo que hay división entre nosotros, usted y yo.
¿ok? O mi familia. Pero a veces siento con personas que hay división. Y la razón por la cual es doctrina. ¿Se me está escuchando? Es lo que divide a uno. Uno dice, ay, la doctrina no debe dividirnos. No, pero cuando alguien tiene una falsa doctrina, entonces va a tener división. Va a tener división. Amén. Yo no puedo juntarme con pentecostales, tienen falsas doctrinas. Yo no puedo juntarme con metodistas, presbiterianos, católicos, todo, porque ellos tienen falsas doctrinas. ¿Saludarlos? Obviamente sí. Eso sería feo no saludar. ¿Verdad? Hey, ¿qué tal, Kile? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Excelente. Qué bueno. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Excelente. ¿Cómo están sus hijos? Todo bien, excelente. ¿Sabe qué? Véngase a la iglesia. Mi trabajo es invitarlos que vengan a la verdad. Amén. Amén. Es mi trabajo. Es mi trabajo. Usted viene de otra iglesia, una iglesia falsa, y está en contacto con ellos allá en el otro lugar, pues dile la verdad. Búsquele una iglesia bautista independiente fundamental donde escucha palabra de Dios. Amén. Invítalos, búsquele usted. Yo buscaré para usted. Amén. Hay que hacerlo, hermano, porque están en un lugar falso y usted sabe la verdad. Amén. Muy bien, vamos a 1 Corintios 1:14. Dice: doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros es bautizado sino Crispo y Gallo. Crispo y Gallo, dije Estéfanes, pero es la casa de Estéfanes o la familia. Dice Crispo y Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Yo creo que Pablo, tenía la preocupación que la gente iba a decir, ¿sabe qué? Yo fui bautizado por Pablo, mira, ¿quién soy? Porque había una iglesia peleando, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, ¿verdad? Cuando yo era recién salvo, yo era así también. De una manera, yo dije, yo vengo de iglesia bautista del suroeste, y pastores, no, hermano, no para andar pensando que soy el mejor y eso, pero yo vengo de una iglesia que predica a Cristo, una iglesia grande, una iglesia de camiones, de rutas, de niños, o sea, ¿me entiendes? Algo, pero con tiempo el Señor me enseñó, ¿verdad? No todas las iglesias son iguales, cada iglesia está en su etapa diferente. Amén. Amén. Entonces, no podemos jactarnos. Dice 1 Corintios 1:14, ya estamos. Dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se bautizado, sino a Crispo y Gallo, pero que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de ¿quién? De Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Dice él, no con sabiduría de palabras, pero que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿cómo no? Pero a los que se salvan, esto es de nosotros poder de Dios. Amén. La palabra de Dios es poder de Dios y cambia vidas. Iba a poner allá un pastor puso en mi face, yo no busco mucho en mi face, no tengo tiempo para todo eso, pero me gusta, los amigos míos en la Voz Bautista son pastores de iglesias, hermanos sí, pero un pastor puso, muchas veces los pastores hoy en día piensan que tienen que hacer payasadas para que la gente venga. Y él dijo, Cristo dijo, predicar la palabra de Dios y no ser payasos. ¿Me está escuchando? Y había un señor detrás de un púlpito en vestido de un payaso. Y yo digo, ¿qué cosa? Amén. Alguien me estaba preguntando hace tiempo, ¿por qué nosotros no ofrecemos muchas cosas? Yo digo, mira, es algo que yo vi en México, hermano. Es algo que yo vi en México. Pastores que ofrecen en lugares cobijas, ropa, despensas. La gente viene, pero no se salva. La gente no se salva. Y luego la gente que dice que sea salva, no regresa. Vinieron por cosas materiales, no para ser salvos. Amén. Cristo nunca dijo así. Cristo nunca ofreció dinero. Él nunca ofreció cosas. Él nunca ofreció materiales. Él nunca ofreció nada. Él ofreció la salvación, hermano mío, el don de Dios. Amén. Y gente fue salva. Amén. Miles de personas fueron salvas. Entonces, hermanos, es lo que nosotros vamos a seguir haciendo. Predicando y enseñando la palabra de Dios, hermano.
usted invite a alguien y dice, ¿qué van a ofrecer? Palabra de Dios. Amén. Amén. Salvación, hombre. Que escuche lo que necesite, que Dios le cambie. Amén. Amén. Que Dios quite su pecado y transforma su vida. Amén. Eso es lo que Dios está ofreciendo. Amén. Amén. Dice aquí número 3, todos los ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento nos enseñan que las personas fueron bautizadas de inmediato después de que fueron salvas. Siempre, 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 siempre. No esperaron también a cambiar su vida o mejorar como cristiano antes de ser bautizado. Yo he escuchado eso muchísimas veces, por eso yo he escuchado a través de los años, es que pastor, quiero bautizarme, pero primero, no primero, eso no está en la Biblia. La gente que fue salva en la Biblia fueron ¿qué? Bautizadas en el mismo día o lo más pronto posible. El eunuco no fue salvo allá en el carro, hermano mío, allá con Felipe, y dijo, ¿sabe qué? En 6 meses voy a ser bautizado. ¿De dónde? Dijo, ¿cómo puedo ser bautizado? Estoy parafraseando. ¿Cómo puedo ser bautizado? Él dice, si crees. Y él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue salvo y fue bautizado de inmediatamente. Amén. Entonces nosotros, hermano mío, no debemos andar pensando, no, más allá, más acá, quién sabe qué, en 6 meses, en 1 año, 2 años, 3 años. No, si uno está, hermano mío, en necesidad de bautizarse, hay que bautizarse. Dios bendice la obediencia. Dios bendice cuando nosotros tomamos decisiones correctas delante de Él. Amén. Entonces no hay que cambiar nada. Pero hay gente que piensa así. Dice aquí la lectura también, la Biblia nunca enseña que es un compromiso. Hay gente que dice, no quiero bautizarme porque sabe que es un compromiso. No somos iglesia católica. No, nosotros no enseñamos que es un compromiso. Uno sí es miembro de la iglesia después del bautismo, pero mira, todavía usted tiene que tomar decisión. ¿Qué voy a hacer? Amén. ¿Voy a llegar a todos los cultos o no voy a llegar? ¿No voy a faltar o voy a faltar? ¿Voy a diezmar o no voy a diezmar? Si usted quiere robar a Dios, róbele. Y a ver si Él le bendice. Amén. Si usted quiere faltar a puntos, falte. A ver si Dios le bendice. Porque Dios no bendice la desobediencia. Si usted no quiere orar, no quiere leer, no quiere estudiar la Biblia, no sé, no quiere memorizar versículos, pues hazlo. Pero Dios no le va a bendecir. Amén. Amén. A veces algo tiene que pasar. A veces usted necesita un choque de carros. Que salga cáncer en su familia. Tal vez, yo digo, usted, pastor, eso está feo. Sí, hermano, yo sé. Pero Dios está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Qué necesita para que escuche? ¿Qué necesita? ¿O voluntariamente o necesita un papá? ¿Qué necesita para que escuche a Dios? Amén. Amén. ¿Qué necesita? ¿Qué necesitamos? No solamente usted, ¿qué necesitamos? Dice aquí, también la Biblia nunca enseña que es un compromiso o que es algo mágico que nos puede cambiar. El bautismo no es algo mágico. Vamos a Juan 14. Juan 14. Juan 14, 15. Dice Cristo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. ¿Qué dice la Biblia? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no estoy cuestionando su amor por Dios, pero si usted ama a Dios, obviamente va a haber fruto. Si usted y yo amamos a Dios, va a haber fruto. Amén. Va a haber fruto. Va a haber fruto de su amor. Dice aquí el 23, 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Entonces, si nosotros amamos a la palabra de Dios, hermano, y amamos a Dios, vamos a obedecerle. Vamos a obedecerle. Amén. Si usted no ama a Dios, obviamente, por eso no viene, por eso no lea la Biblia, no ore, no diezma. O sea, no estoy juzgando, pero es obvio. Así es lo que está diciendo Cristo. ¿Es algo fuerte? Sí, como no es algo fuerte. Pero si amamos a Cristo, ¿sabe lo que vamos a hacer? Todo lo posible. Todo lo posible. Todo lo posible. Es una cosa decir a tu esposo, a tu esposa, o al pastor, o un hermano, híjole, estoy batallando, pero estoy luchando para hacer lo correcto. Yo he conocido gente así también, batallando, luchando, pero quieren hacer lo correcto. Se ve por sus ojos, se ve por su boca, se ve por su carácter, se ve por sus acciones. Quieren, están luchando, pero fallan, pero están luchando. ¿Me están escuchando? Amén. Y hay otro que venga y que, mira, hay otro que venga y está aquí y dice, ¿a qué hora es? ¿Ya estamos listos para irnos? Tengo cosas que hacer. La comida está esperándome, ¿verdad? Amén. Eso es más importante. Hay otras cosas que hacer. ¿Ya? Entonces, si amamos a Cristo, vamos a obedecer y vamos a bautizarnos Amén. y vamos a hacer lo correcto delante de Él. Dice aquí por último, el bautismo da a la persona salva una buena conciencia hacia Dios. Vamos a 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21. ¿Sabe que cuando nosotros nos justificamos y decimos, ¿sabe qué? No, Dios sabe. Ese es mi dicho favorito en esta vida. Dios sabe. Cuando alguien quiere justificarse, es que Dios sabe. Muchas veces yo quiero decir, sí, Dios sabe. Dios sabe que nosotros somos flojos. Dios sabe que nosotros no queremos. Dios sabe que no hay amor por Él ni por su palabra. Dios sabe muchas cosas. Dios sabe. Pero no hay que usar Dios sabe, hermano mío, como para justificarse. Dios sabe nuestro corazón. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe si estamos diciendo la verdad o no. Vamos a 1 de Juan 3:21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero la Biblia dice, en paréntesis, una definición o explicación de salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la la aspiración de una buena conciencia hacia ¿quién? Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Sabe que cuando uno no quiere bautizarse, va a tener una mala conciencia con Dios? Y usted dice, ¿por qué, pastor? No quiero obedecer. Cuando uno desobedece a su autoridad en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la iglesia o en donde sea, ¿hay una buena conciencia? ¿Hay una buena conciencia? A través de los años siendo pastor, yo puedo ver si alguien tiene una mala conciencia conmigo. Yo puedo ver. Yo puedo ver. Y hermano mío, nosotros necesitamos tener una buena conciencia con Dios. ¿Cómo? Obedecer. Obedecer. Hacerle caso. Escucha. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra. Hables con nosotros aquí.